Cordial saludo. En este momento vamos a hablar de un tema muy importante que en las empresas cada día nos cuesta ser consciente de un elemento de protección personal. ¿Sí? Entonces es importante tener presente y recalcar que en nuestro cuerpo o en todo nuestro ser es sumamente importante. No solo porque nos permite caminar, comer, ver, tocar, sino también porque es nuestra principal herramienta de comunicación. A través del cuerpo nos relacionamos, conocemos el mundo y a nosotros mismos. A nivel laboral e incluso en el hogar podemos implementar diferentes estrategias para proteger nuestro cuerpo de lesiones y daños que pueden afectar nuestra integridad. Una de ellas es el uso de diferentes elementos para la protección que actúan como barreras ante esas posibles lesiones en cada una de las partes de nuestro cuerpo. Recordemos, barreras. Los elementos de protección personal son unas barreras que me ayudan a minimizar o a mitigar el riesgo a la cual yo me expongo en el lugar de trabajo. Cualquier tipo de riesgo, para eso se hace un análisis de riesgo y se selecciona un elemento de protección personal. La pregunta grande, ¿qué necesitamos? Cada uno piense 2 o 3 segundos, ¿qué necesitamos? Yo digo que necesitamos, primero que todo, saber cuáles son los servicios que me presta mi cuerpo o que me presta mi ser. ¿Cuál es el servicio que me presta la cabeza? ¿Cuál es el servicio que me prestan los oídos? ¿El servicio que me prestan mis brazos o mis manos? Los ojos, la nariz, piernas, pies y todo mi ser integral. Eso es lo primero que necesitamos, tener claro ese servicio que me presta mi ser, mi cuerpo. Cuando yo soy consciente de ese servicio que me presta y que posiblemente en algún momento yo no lo he valorado, es donde empiezo a hacer el análisis y digo, oiga, ¿qué tan importante es yo colocarme el casco? ¿Qué tan importante es colocarme las gafas? ¿Qué tan importante es colocarme ese protector auditivo o posiblemente ese respirador o esa mascarilla? ¿O por qué no ir más allá y utilizar la bota de seguridad? ¿Por qué no ponerme los guantes? Entonces empiezo a hacer ese análisis y eso es lo que necesitamos. Primero, como ser humano, como trabajador, debo tener claro y conocer esos servicios que me presta mi cuerpo o mi ser integral. Muy bien, dentro de todo lo que buscamos, ¿será que desde el ámbito de riesgos laborales queremos tener un trabajador amputado? Que pierda un dedo y le digan el mocho Pedro. Posiblemente aquel que se quema, tiene una quemadura de primero, segundo o tercer grado. ¿Por qué no heridos, tuertos, ¿sí? El tuerto Juan o posiblemente enfermos. Entonces, no, realmente entrando en materia, lo que queremos como asesores en riesgos laborales es sensibilizarlo a usted como trabajador, entrar a identificar esos riesgos o peligros a los cuales usted se expone todos los días. También es importante mejorar, porque si yo todos los días hago lo mismo, es decir, ingreso a hacer la tarea o la labor sin utilizar el elemento de protección personal, es donde viene la condición y más que la condición es el acto. Y ahorita vamos a ver ese tema, la actitud. Yo soy el que decido, por eso es importante apuntarle a que vamos a mejorar. Cambiar, cambiar mi forma de trabajar, cambiar mi forma de pensar y de actuar frente al riesgo. Eso es muy importante. Y viene otro término que es el que me cierra definitivamente lo que buscamos con el objetivo de esta capacitación y es involucrarnos. Cuando yo decido involucrarme como ser humano, como trabajador, yo estoy convencido de que el autocuidado, que la prevención, me dicen por ahí que es hasta el infinito y más allá. ¿Quién es el que decide acortar esa prevención? ¿Quién es el que decide colocarle un límite? Usted como trabajador, usted que está en campo, usted que se enfrenta todos los días a esos riesgos. Por eso es importante, no se les olvide, primero valorar, primero tener presente todo lo que es el tema de mi cuerpo, de mi ser, de las partes de mi cuerpo.
Por eso es que el señor Will Smith me dice que no existe una manera fácil, no importa cuán talentoso seas, es decir, usted puede ser el mejor operario, usted puede tener años de experiencia, tu talento te va a fallar si no lo desarrollas, si no estudias, si no trabajas duro y si no te dedicas a ser mejor cada día. Aquí lo vamos a relacionar ser mejor cada día utilizando los elementos de protección personal. Si yo utilizo los elementos de protección personal y soy consciente de todo lo que yo me expongo día a día, voy a llegar a triunfar, ¿sí? Llegar a triunfar es cumplir con la tarea, producir, pero sin accidentarme. Muy bien, aquí tenemos la palabra actitud, lo que les decía, el acto. La actitud es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular, hasta dónde llega el empleador o el gerente, o el jefe de producción o de mantenimiento, hasta entregarle a usted los guantes, hasta entregarle a usted las gafas, hasta entregarle a usted el tapabocas. Ya de ahí para allá me dice que es un procedimiento que conduce a un comportamiento en particular. Usted es el que decide si se coloca sus elementos de protección personal. Es la realización de una intención o propósito. Yo soy el que tengo la intención de ponérmelo o soy el que tengo la intención de no ponérmelo. Yo soy el que decido, no se les olvide la actitud. Y la actitud es suya. Nadie se la puede cambiar. Absolutamente nadie le puede cambiar esa actitud frente al contexto de utilizar esos elementos de protección personal. Los elementos de protección personal, primero pues me dicen que deben ser suministrados teniendo en cuenta los requerimientos específicos de los puestos de trabajo, lo decía hace rato, la homologación según las normas de control de calidad y el confort. Además, es necesario capacitar también en su manejo, cuidado y mantenimiento, así como realizar el seguimiento de la utilización de ese elemento de protección personal. Muy bien, como se dice que es un elemento de protección personal, pues debe asignarse de forma personal. No es que el protector auditivo de Juan es el mío, el casco de Pedro también me lo puedo colocar, no. Por eso se llama EPP, elemento de protección personal. Debe ser de tamaño apropiado a cada trabajador, adecuándose a sus condiciones. Debe quedar bajo la responsabilidad del trabajador que lo recibe, y esto pasa mucho. Llega uno a hacer inspección en campo, ¿y dónde están sus gafas? No, imagine que yo estaba en vacaciones y regresé ayer y me las robaron. Entonces, no, por favor, debemos ser responsables de ese elemento de protección. Su uso es obligatorio en el lugar de trabajo. Recuerden que por código sustantivo del trabajo, el no uso de elementos de protección personal es causal de despido. La idea no es llegar allá. No deben permitirse alteraciones en su normal uso. Es decir, no me lo voy a colocar las gafas arriba en la cabeza o voy a colocarme los guantes atrás en el bolsillo del pantalón. No, a eso es lo que hace referencia. No deben permitirse alteraciones al modelo original. No es que le voy a abrir un huequito, que es que me fastidia, me ahoga. No, él debe utilizarse como viene por diseño e ingeniería. Los elementos deben mantenerse en buenas condiciones. Acuérdese que usted es responsable del uso y del mantenimiento, también así como del aseo. Cualquier falla de ese elemento debe ser informado de inmediato. No puede trabajar con el elemento de protección personal en malas condiciones. El jefe directo pues debe apoyar a supervisar el estado de conservación y mantenimiento de esos elementos de protección personal. Su uso no exime en ningún caso el cumplimiento de las normas de seguridad. ¿Qué significa? No, como yo tengo elementos de protección personal y veo que hay una barrera de no pase, pues a mí no me importa porque tengo los elementos de protección personal, yo rompo la cinta y paso. No, debemos también tener en cuenta que existen más normas y que debo cumplirlas. Y si se usa más de un elemento de protección a la vez, pues deben ser compatibles y eficaces a todo lo que es la tarea o el compromiso que tengo en el área de trabajo. Muy bien, ellos también tienen unas ventajas y unas desventajas. Vamos primero a ver las ventajas. Generalmente proporcionan una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Hace rato les dije, es una barrera. Aminoran la gravedad de la consecuencia. ¿Qué significa? Si sale algo proyectado, una partícula, una sustancia, usted tiene gafas, pues posiblemente pueda haber una lesión, pero la lesión va a ser muy mínima, no va a ser tan compleja. Mejoran el resguardo de la integridad física del trabajador, son fáciles de seleccionar, fáciles de implantar y gran variedad de tipos disponibles en el mercado. Pero también tiene unas desventajas y primero que no evitan los accidentes. ¿Qué significa? El hecho de que usted tenga casco o el hecho de que usted tenga gafas no significa que no le va a poder pasar nada. Sí, cabe la posibilidad que sí, dependiendo de la labor o de la tarea o del elemento que usted utilice.
Otra desventaja es que su uso genera molestias al trabajador. Sí, pica, cansa, no me gusta, me ahogo, me da dolor de cabeza, me da alergia, pero debemos estar muy presentes y pendientes que me ayuda a minimizar el riesgo. Y el trabajador tiende a no usarlos. Su uso no siempre es la mejor solución. Hay momentos donde toca hacer tareas sin el elemento de protección personal. Muy bien, algunos requisitos para tener en cuenta un elemento de protección personal, y el primero es proporcionar máximo confort y su peso debe ser el mínimo compatible con la eficiencia en la protección. No debe restringir los movimientos del trabajador. Si usted está utilizando un elemento de protección personal y ve que le impide caminar, que le impide hacer una tarea o ejercitarse, pues debe informar. Debe ser durable y, de ser posible, el mantenimiento debe hacerse en la empresa. Debe ser construido de acuerdo con las normas de construcción o dependiendo de la tarea como tal. Cuando hablamos de construcción no hace referencia a construcción de obras civiles, sino a las normas como se construyen, dependiendo, vuelvo y repito, de esa tarea. Por eso hablamos de una matriz de elementos de protección personal y deben de tener una apariencia atractiva como tal SEPP. Entonces son algunos requisitos de los elementos de protección personal. Aspectos importantes cuando utilizamos los elementos de protección personal: dice que una incorrecta o inoportuna selección puede provocar accidentes de mayor gravedad. Durante el desarrollo de las actividades laborales productivas nunca podemos utilizar corbata, bufanda, ropa suelta, pelo largo, anillos, pulseras, relojes, alhajas, collares, entre otros. Obviamente no son compatibles con los elementos de protección personal. Muy bien, cuando ya se presenta el accidente o la lesión, podemos tener alteraciones físicas o psicológicas. Físicas como heridas, amputaciones, quemaduras, fracturas, luxaciones, esguince, entre otras. Y psicológicas, la persona queda con temor, con inquietud, con incertidumbre, con resentimientos contra sí mismo, culpables, o inclusive se hace sentir o se siente inútil. ¿Por qué? Porque ya llega la lesión y hay un daño que muchas veces es irreversible. ¿Por qué? Por no utilizar el elemento de protección personal o por no utilizarlo de forma adecuada. ¿Vale? Para mí, como asesor en prevención en riesgos, el mejor trabajador es el que decide cuidarse en su labor, el que utiliza los elementos de protección personal, el que es juicioso, el que es obediente. Y la palabra de Dios es muy clara y dice que el que es obediente todo saldrá bien, pero el que es desobediente posiblemente tendrá una lesión. Entonces es importante que tengamos en cuenta y tengamos presente que los elementos de protección personal me ayudan a minimizar. Aquí vamos a tener algunos elementos de protección personal que en su momento se utilizan. Si observamos, aquí el señor está esmerilando y no tiene una careta. Aquí el otro señor está soldando. El otro señor está recogiendo residuos, ¿sí? Ordinarios, y no tiene ningún elemento de protección personal. Y allá por último el otro vemos que está exponiéndose al tema de la electricidad. Entonces les recuerdo y les recalco y les recomiendo, es muy importante hacer una práctica segura del uso adecuado del elemento de protección personal. Debemos estar atentos de que esos elementos se pueden lavar, se pueden limpiar, se le puede hacer una asepsia, y yo soy responsable de ese elemento de protección personal. Entonces, para tenerlo muy presente, muchas gracias por su atención, que estén muy bien. Vamos a ser responsables de aplicar autocuidado y vamos a ser responsables de utilizar esos elementos de protección personal. Que estén muy bien, muchas bendiciones, hasta luego.